Buenas noches, profesor. Mi nombre es Patricia Rufino Fierros, alumna de la materia de Anatomía y Fisiología. A continuación voy a dejar mi aportación referente a la evidencia de aprendizaje correspondiente a la unidad número 2 del curso que estamos tomando. El ciclo cardíaco. El corazón funciona como dos bombas conectadas. Una de ellas se encuentra conectada a la porción derecha de este, que impulsa la sangre a través de los pulmones hacia la aurícula izquierda y desde aquí el ventrículo izquierdo. La otra válvula se encuentra situada en la porción izquierda e impulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación general, hasta desembocar en la aurícula derecha y desde aquí al ventrículo derecho. ¿Cuántos tipos de circulación se conocen y cómo se llaman? Son 5. El primero, la circulación mayor, es el recorrido que hace la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aurícula derecha. Circulación menor, es el trayecto que realiza la sangre a partir del ventrículo derecho hasta llegar a la aurícula izquierda. Circulación portal hepática, es una división de la circulación mayor. La glándula hepática posee doble circulación, ya que por un lado recibe sangre desde la aorta que llega por la arteria hepática con nutrientes y oxígeno para las células del hígado. Por otro lado, la sangre venosa procedente del páncreas, del brazo, del estómago, de los intestinos y de la vesícula biliar llega al hígado a través de la vena porta. Los nutrientes absorbidos desde el estómago y los intestinos son almacenados, modificados o desintoxicados en la glándula, según se trate. Circulación coronaria es otra división de la circulación mayor. Al abandonar el ventrículo izquierdo, la arteria aorta da origen a las arterias coronarias, derecha e izquierda, que son las encargadas de irrigar al corazón. Luego de sucesivas divisiones, llega a la red capilar, donde entrega oxígeno y nutrientes a las células del miocardio. Circulación capilar. Los capilares sanguíneos tienen como función principal intercambiar oxígeno y nutrientes celulares desde la luz capilar hacia el espacio intersticial, es decir, hacia el lugar entre células y capilares. Además recibe desde dicho intersticio el dióxido de carbono y los desechos del metabolismo de las células. ¿Cuál es la anatomía estructural de arterias, arteriolas y capilares? Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las grandes arterias elásticas abandonan el corazón y se dividen en arterias musculares de mediano calibre, que se distribuyen a lo largo de las diferentes regiones del organismo. Las arterias de mediano calibre se dividen luego en pequeñas, llamadas arteriolas. Cuando las arteriolas entran en un tejido, se ramifican en numerosos vasos diminutivos llamados capilares, semejantes a los cabellos. La delgada pared de los capilares permite el intercambio de sustancia entre la sangre y los tejidos corporales. Los grupos de capilares dentro de un tejido se reúnen para formar pequeñas venas llamadas vénulas. ¿Qué son y qué función tienen las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas? Los capilares son vasos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas. Tienen diámetros de entre 4 y 10 micrómetros. El flujo de sangre de las arteriolas a las vénulas a través de los capilares se denomina microcirculación. Los capilares se encuentran cerca de casi todas las células del organismo, pero su número varía en función de la actividad metabólica del tejido el cual irrigan. Los tejidos corporales con altos requisitos metabólicos, como los músculos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso, usan más oxígeno y nutrientes y por lo tanto tienen redes capilares extensas. Los tejidos con menores requisitos metabólicos, como los tendones y ligamentos, contienen menos capilares. Los capilares están ausentes en unos pocos tejidos, como todos los epitelios de cobertura, la córnea y el cristalino y el cartílago. Cuando varios capilares se unen, forman pequeñas venas llamadas vénulas. Las vénulas, que poseen diámetros de entre 10 y 100 micrómetros, recogen la sangre de los capilares y la envían hacia las venas.
Las vénulas más pequeñas, aquellas más próximas a los capilares, están constituidas por una túnica interna de endotelio y una túnica media que contiene solo unas pocas fibras de músculo liso aisladas. El diámetro de las venas varía entre 1 milímetro y más de 1 milímetro. A pesar de que las venas están compuestas esencialmente por las tres mismas capas que las arterias, el espesor relativo de las capas es diferente. La túnica interna de las venas es más delgada que la de las arterias. La túnica media de las venas es mucho más delgada que la de las arterias, con relativamente poco músculo liso y fibras elásticas. La túnica extensa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras elásticas y de colágeno. Las venas no tienen la lámina elástica interna o externa que se encuentra en las arterias. Son lo suficientemente distendibles para adaptarse a las variaciones de volumen y presión de la sangre que pasa a través de ellas, pero no están diseñadas para resistir alta presión. ¿Qué porcentaje de sangre se encuentra en promedio en los diferentes componentes del sistema circulatorio? La sangre circula, es decir, que realiza un movimiento gracias al cual pasa con determinada frecuencia por el mismo sitio. Esto nos puede hacer creer que hay mucha cuando en realidad es que está volviendo a pasar la misma que estuvo hace un momento. En el organismo de una persona normal hay aproximadamente 70 mililitros de sangre por kilo de peso. Una persona de 50 kilos tendría 3 litros y medio de sangre y otra de 70 kilos tendría casi 5 litros. Estas cifras son valores promedio y dependen además de otros factores como el sexo, la edad y el estado nutricional. La circulación sistemática se encuentra conformada por el 84% y la circulación de corazón y pulmones por el 16%. ¿Cuáles son las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio? La presión sistólica, que es definida como el máximo de la curva de presión en las arterias y que ocurre cerca del principio del ciclo cardíaco durante la sístole o contracción ventricular. La presión arterial diastólica es el valor mínimo de la curva de presión. La presión media a través del ciclo cardíaco se indica como presión sanguínea media. La presión de pulso refleja la diferencia entre las presiones máxima y mínima medidas. Los valores típicos para un ser humano adulto sano en descanso son aproximadamente 120 milímetros de mercurio para la sistólica y 80 milímetros de mercurio para la diastólica, y expresado oralmente como 120 sobre 80. Estas medidas tienen grandes variaciones de un individuo a otro. Estas medidas de presión sanguínea no son estáticas, experimentan variaciones naturales entre un latido del corazón a otro y a través del día en un ritmo circadiano. También cambian en respuesta al estrés, factores alimenticios, medicamentos o enfermedades. La hipertensión se refiere a la presión sanguínea que es anormalmente alta, al contrario de la hipotensión, cuando la presión es anormalmente baja. Junto con la temperatura del cuerpo, la presión sanguínea es el parámetro fisiológico más comúnmente medido. Enuncia la teoría básica del sistema circulatorio con sus tres principios. Explícalos. Los tres principios básicos que rigen todas las funciones del sistema circulatorio son: 1. La velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con las necesidades del tejido. Tejido activo igual a nutrientes. Flujo sanguíneo, microvasculatura según las necesidades contrae y dilata. 2. El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales, tejido, venas, corazón. El corazón bombea a las arterias. El corazón actúa autómata según las necesidades de los tejidos. 3. En general, la presión arterial se controla independientemente a través del control del flujo sanguíneo local o mediante el control del gasto cardíaco. Aumenta la fuerza de bombeo del corazón. Provocan la contracción de grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón.
constricción general de las arteriolas, riñón, interrelaciones entre la presión, flujo y resistencia. Menciona qué es el flujo sanguíneo. Es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es el flujo sanguíneo laminar? Se llama flujo laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado y suave. Es un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. En flujos laminares, el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. ¿Qué es el flujo sanguíneo turbulento? Las partículas, en lugar de desplazarse como láminas concéntricas, se desplazan formando torbellinos. Esto aumenta la resistencia al flujo y modifica la forma de la curva de perfil de velocidad que se aplana por el frente de avance. Parte de la energía se disipa como energía acústica, provocando sonidos audibles como los murmullos. ¿Qué es la presión sanguínea y cómo se mide? La presión sanguínea es la tensión ejercida por sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión arterial es comúnmente medida por medio de un manómetro que usa la altura de una columna de mercurio para reflejar la presión de circulación. Los valores de la presión sanguínea se expresan en milímetros de mercurio, a pesar de que muchos dispositivos de presión vascular modernos ya no usan el mercurio. ¿Qué es la sangre y cuáles son sus componentes celulares? La sangre es el líquido que mantiene la vida y circula a través de los siguientes organismos: el corazón, las arterias, las venas, los capilares, el cerebro y el resto del cuerpo. Los componentes de la sangre son los siguientes. Plasma. Se trata del componente líquido de la sangre en el que están suspendidas las siguientes células sanguíneas. Glóbulos rojos, que son los eritrocitos, los cuales transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Los glóbulos blancos, que son los leucocitos, los cuales contribuyen a combatir infecciones y asisten el proceso inmunológico. Los tipos de glóbulos blancos incluyen linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y las plaquetas, las cuales colaboran en la coagulación sanguínea. ¿Qué es el hematocrito y cómo afecta un cambio de este flujo sanguíneo? El hematocrito es un examen de sangre que mide la cantidad de sangre de una persona, la cual está compuesta por glóbulos rojos. Esta medición depende del número de glóbulos rojos que haya en cada persona. ¿Qué es el microcirculación y define los componentes? La microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho celular. La microcirculación está compuesta por tres elementos básicos: las arterias pequeñas o arteriolas, las venas pequeñas o vénulas y el sistema de capilares en sí mismo. ¿Qué es el líquido intersticial? El líquido intersticial o líquido tisular es el líquido contenido en un intersticio o espacio entre las células. Alrededor de una sexta parte de los tejidos corporales corresponden al intersticio y en promedio una persona adulta tiene cerca de 11 litros de líquido intersticial, proveyendo de las células del cuerpo de nutrientes y eliminando sus desechos. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial que da lugar a los procesos de nutrición y desecho? La composición de este fluido depende de los intercambios entre las células en el tejido y la sangre. Esto significa que el líquido intersticial tiene diferente composición en diferentes tejidos y en diferentes partes del cuerpo.
La linfa es considerada como parte del líquido intersticial. El sistema linfático regresa las proteínas y el exceso de líquido intersticial a la circulación. El líquido intersticial baña las células de los tejidos. Esto proporciona un medio de reparto de materiales a las células y comunicación intercelular a la par de su función de remoción de desechos metabólicos.